Pablo Olavido y soy doctora en estudios árabes islámicos. En primer lugar, quisiera dar las gracias a la organización del Congreso por permitirme estar aquí hoy, y la ponencia que os presento se titula La islamofobia y Chayibdo, blasfemia o libertad de expresión. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el Islam es una de las 3 religiones monoteístas del mundo, y la palabra Islam viene del árabe, de la raíz salama, significa paz, y es una forma causativa, es decir, se conoce como forma cuarta, concretamente un masdar, y su función o su idea lingüísticamente es hacer la paz, es decir, es una forma causativa. En este sentido, ha habido diferentes acontecimientos dentro del mundo contemporáneo en los cuales el Islam se ha puesto como un bastión de batalla y se ha colocado un poco como un elemento relacionado con lo que es el terrorismo, por decirlo de alguna manera, desgraciadamente. No obstante, se puede considerar que la caricatura o el dibujo gráfico es un artículo de opinión que permite generar una propaganda y de algún modo sentimientos dentro de una sociedad. Por lo tanto, uno de los puntos álgidos dentro de esta consideración o de esta equiparación del Islam con terrorismo ha sido las caricaturas de Mahoma, que han generado, como veremos a continuación, un sentimiento de islamofobia, haciendo que el Islam se ha visto, como acabo de decir, como algo malo, ¿no? Como un sentimiento incluso de terrorismo, discriminando a una serie de personas que pertenecen a una religión determinada. Teniendo en cuenta esto, se han planteado en este trabajo los siguientes objetivos. Primero, observar estas caricaturas que representan al profeta y saber cuál es su intención. En segundo lugar, analizar si se está haciendo una discriminación que genera un sentimiento de islamofobia. Y en tercer lugar, comprobar la reacción que ha tenido la sociedad ante este tema, ¿no? En cuanto al material y método, se ha utilizado una metodología cualitativa que permite analizar todo esto desde un punto de vista teórico, y se ha utilizado un método visual etnográfico que me permite analizar distintas caricaturas que he utilizado de muestra, así como también una teoría fundamentada que me permita estudiar y comparar todos los datos que he tenido a mi alcance a través de un proceso de codificación. En este sentido se han llevado a cabo dos fases, una de ellas ha sido descriptiva y otra interpretativa, con el fin de darle sentido a todo lo que hemos ido analizando y estudiando a lo largo de este trabajo. Por tanto, hay que tener en cuenta, si hablamos de representación de Mahoma, Mahoma nace en el año 570, nace en la península arábiga y nace en un contexto donde la ruta caravanera pasa, digamos, asiduamente. Entonces, el Corán, por decirlo de alguna manera, es un texto sagrado que se revela en torno al siglo VII, se le hace la revelación y considera a Mahoma como el último eslabón de la cadena de profetas, es decir, Mahoma es visto como un profeta. En este sentido podemos leer en la sura 33:40 lo siguiente: Mahoma no es el padre de ninguno de estos varones, sino el enviado de Dios y el sello de los profetas. Dios es omnisciente, es decir, no existe ninguna alabanza ni ninguna idolatría, por decirlo de alguna manera, a lo que es a la figura del profeta. No obstante, el Corán, sí es verdad que no dice en ningún lado que Mahoma deba ser representado, aunque sí es cierto, como acabo de comentar, que se hacen bastantes referencias a que Mahoma no tiene carácter divino. No obstante, sí es verdad que en el hadith, que es la tradición que siguen sobre todo lo que es la rama de los musulmanes suníes, sí hace referencia, concretamente Sahih Muslim, hace referencia a que no existen o no se pueden representar a la figura del profeta. ¿Por qué? Porque su representación puede llevarnos a lo que es la idolatría. Y una de las cosas que rechaza el Islam es la idolatría, entre otras cosas porque el Islam lo que busca es la unicidad. ¿Qué quiere decir? Dios es uno y todopoderoso. Por lo tanto, es imposible que haya tenido un hijo o es imposible que Mahoma pueda tener carácter divino. Teniendo en cuenta esto,
También hay que tener en cuenta que en la Sura 23:91 se dice lo siguiente, por ejemplo, Dios no ha adoptado a ningún hijo si hay otro Dios junto a él, sino cada Dios se habría atribuido que hubiera creado y unos habrían sido superiores a otros. Gloria a Dios que están por encima de lo que describen. Es decir, volvemos a hablar de lo mismo, estamos hablando de unicidad, por tanto es imposible que exista esto, ¿no? No obstante, sí es cierto que las caricaturas del profeta no es algo totalmente nuevo que veamos ahora vemos las caricaturas del profeta y nos creemos muy modernos, pero ya en el siglo XII existían, de hecho existían precisamente en un resultado de una colaboración cultural entre París y Toledo, es decir, el rey de Castilla, Alfonso VII, y el abad de Cluny, Pedro el Venerable, crearon un proyecto en el cual tradujeron lo que era el Corán al latín y crearon una serie de caricaturas en el cual se veía una caricatura al profeta. Podemos hablar incluso de la primera caricatura que se hace del profeta Mahoma, representando como un extraño personaje con la cola de pez y plumas en el cuerpo. Es decir, se hace una sátira del profeta con el fin de hacer a los cristianos que vean cuál es su verdadera religión. No obstante, es una forma de llamar la atención a los cristianos. No se está insultando como se podemos encontrar hoy en día dentro de lo que es las publicaciones que vemos en Charlie Hebdo o que vemos en otros periódicos. ¿Qué ocurre? Con Charlie Hebdo, que lo acabo de mencionar, en el siglo XXI entramos y nos encontramos que revistas como Jyllands-Posten en Dinamarca genera una publicación de una serie de caricaturas donde el profeta es representado o comparado con el terrorismo. Es decir, vemos cómo tiene un sombrero, tiene un gorro en el cual vemos que termina en una bomba, así como otra serie de caricaturas que, digamos, de algún modo están criticando o analizando la cultura árabo-islámica, por decirlo de algún modo, ¿no? No solo se está criticando al Islam, sino que también lo árabe, porque vemos cómo no se llega a distinguir la diferencia entre árabe e islam. El ser árabe no quiere decir que sea obligatoriamente musulmán, pero sin embargo sí se le mete dentro de este sentimiento islamófobo que están un poco representando estos medios de comunicación. No obstante, las consecuencias de estas 12 ilustraciones que vemos es que el 12 de octubre del año 2005, 11 embajadores de países musulmanes protestaron formalmente por escrito al gobierno danés pidiendo ser recibidos por el primer ministro. No obstante, este no lo llega a recibir y el 7 de diciembre de ese mismo año no se incluyó como asunto tratar en la cumbre de la Organización de la Conferencia Islámica con el objetivo de elevarlo a protesta a las Naciones Unidas. No obstante, esto digamos que no llega a pasar, puesto que 4 meses después de todo esto, el redactor jefe, ante esta situación, se sucedieron disturbios y manifestaciones en las calles como consecuencia de estas caricaturas que hayamos estado viendo, y como también que había llevado a cabo lo que era el cierre de las embajadas. Entonces el primer ministro danés aparece en un medio en árabe, que es la Arabia, para declarar que los daneses no habían tenido la instrucción de insultar a los musulmanes. No obstante, Fleming Rose, que era el redactor jefe de la sección de cultura del Jyllands-Posten, comparece también en Al Jazeera con el fin de pedir disculpas por el daño que habían causado a los musulmanes, pero no por la publicación. Por lo tanto, la polémica, digamos, que quedó de una manera intrínseca dentro de la sociedad. No obstante, el caso de Dinamarca, como acabo de decir, no fue único, sino que de algún modo, digamos que esto siguió avanzando, hasta tal punto que nos encontramos con el conocido diario satírico Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, que sigue la misma línea, pretende afianzar su publicación en un diario que de por sí tiene publicaciones bastante controvertidas. Vemos que publica una caricatura del profeta Mahoma. Aparentemente es un hombre con una barba, con un turbante. Podemos pensar que es un hombre cualquiera, no obstante nos llama la atención la frase que dice en francés. Dice: "C'est un coup de fouet si vous n'êtes pas mort de rire".
¿Quién late gato si usted no me hace morir de risa? Hace referencia, por tanto, a un texto, a una parte del Corán, a un texto que sale en el Corán, en el cual se hace referencia a los castigos por adulterio. Concretamente, en la Sura 4, 2 se dice: flagelar a la fornicadora y al fornicador con 100 latigazos cada uno. Por respeto a la religión de Dios, no uséis de mansedumbre con ellos, si es que creéis en Dios y en el último día. Y que en un grupo de creyentes sea testigo del castigo. Por tanto, que está utilizando un juego de palabras que hace referencia a esa frase, precisamente a esa aleya que encontramos dentro del Corán, metiéndose con lo que es el propio Corán, generando por tanto una controversia añadida al dibujo y haciendo ver que nos identifiquemos con lo que es el profeta Mahoma. Pues bien, esta no fue la caricatura, en 2012 se vuelve a repetir, a consecuencia de una película que se hizo en Estados Unidos, conocida como La inocencia de los musulmanes. En esta película vemos cómo se criticaba al profeta en muchos sentidos. No obstante, el tema de la caricatura, vemos no solo la portada, que es la que ahora mismo hablaremos de ella, sino también cómo aparece el profeta en distintas situaciones obscenas, que hemos preferido no representar aquí hoy, y también puesto que su acceso es bastante complicado hoy por hoy a este tipo de caricatura. En la que hemos representado, por tanto, la portada que es Intouchabilité, en la cual hace una referencia a la película de los intocables, como diciendo la segunda parte, y jugando como hay un musulmán sentado que dice "faut passer mon bien", y luego hay otro que lo está empujando, que es un judío. Por tanto, la crítica ya no solo va a los musulmanes, sino también a los judíos, en ese sentido. Sin embargo, a diferencia de Dinamarca, estas caricaturas, digamos, la consecuencia fue mucho más nefasta. Es decir, en el año 2015 nos encontramos con un ataque terrorista que trasciende esas manifestaciones pacíficas que habíamos estado viendo. En este ataque terrorista podemos decir que tiene lugar el 8 de enero de 2015 y se mataron a 12 personas dentro de lo que era la sede de Charlie Hebdo, generando por tanto un sentimiento, digamos, de controversia dentro de la sociedad, puesto que no solo estamos generando un sentimiento de islamofobia o de odio a través de esta forma de expresión gráfica, sino también estamos generando rechazo a lo que es a los musulmanes y generando que el grupo terrorista se rearme y forme esta situación. No obstante, esto no ha seguido. De hecho, se ha habido varios movimientos. Por ejemplo, Geert Wilders intervino, animó a que se creara un concurso en el cual se representara a Mahoma y se entregara como 5.000 euros como recompensa a la mejor caricatura. No obstante, todo esto, por decirlo de alguna manera, se acabó frenando con el fin de evitar más conflictos. En fin, digamos de algún modo que fueron ya dentro de la propia Unión Europea, se empezaron a dar cuenta de que esto, digamos, molestaba un poco ya y generaba una situación, digamos, de discriminación a ciertos sectores, ¿no? ¿Qué ocurre? Estamos hablando de libertad de expresión, estamos hablando de blasfemia. Aquí entramos en un hecho bastante controvertido, ¿no? En primer lugar, podemos decir que la libertad de expresión es un hecho inherente al ser humano. Por lo que tanto, la censura no tiene cabida de ningún modo. No podemos censurar expresiones artísticas, no podemos censurar aquello que sea una manifestación cultural, sino que tenemos que buscar un Estado libre y democrático en el cual podamos publicar. Sin embargo, ¿qué ocurre? En este contexto, podemos decir que es necesario tener en cuenta un poco lo que es la ética periodística y también los distintos códigos deontológicos referentes al ejercicio de libertad de expresión. Podemos ver, si tomamos el Código Europeo, porque digamos, estos acontecimientos han pasado en determinados países de Europa, aunque digamos que el centro ha sido Francia, por algún modo, es cierto que en caso de discriminación o xenofobia, los medios de comunicación tienen la obligación moral de defender los valores de la democracia, el respeto a la dignidad humana, la solución a los problemas a través de los métodos pacíficos y la tolerancia. No obstante, con el caso de estas caricaturas no se está haciendo. No vemos tolerancia, no vemos respeto, sino que estamos generando, es más, un sentido de xenofobia, puesto que estamos defendiendo una cosa que supuestamente es libertad de expresión, pero que al mismo tiempo está causando una ofensa a determinados sectores. Por otro lado,
si tenemos en cuenta la jurisprudencia de la publicación de las caricaturas de Mahoma, podemos decir que no se está cumpliendo lo que es el derecho a la propia imagen. En primer lugar, se está difundiendo una imagen de un personaje que se identifica con un momento u hecho religioso. Es decir, es cierto que se trata de una caricatura, hasta ahí estamos de acuerdo. Y como tal, no representa a una persona real, sino más bien una imagen de lo que pudo ser Mahoma. Pero en este caso se está utilizando fuera de usos sociales, es decir, la función de la caricatura es provocar el impacto a través del humor político. Pero en este caso, fundamentalmente, se busca generar un impacto que genera unos sentimientos de odio y que genera una crítica, llegando a provocar hasta atentados terroristas, como acabo de comentar. Por tanto, se puede entender que hay una intromisión dentro de la imagen, de algún modo. Es decir, existe un sector de la sociedad que se ha sentido ofendido hacia la publicación de ciertos dibujos, porque se está atacando a su propia, digamos, forma de pensar o su propia ideología. En cualquier caso, sí es cierto que no todas las reacciones que hubo dentro de lo que era la publicación de estas caricaturas ha sido violenta, ¿no? Ha existido una publicación según la cual se ha utilizado, digamos de algún modo, el mismo arma, es decir, la caricatura. Vemos cómo el periódico Al-Watan publicó una tirada de caricaturas en la cual se criticaba la visión que tenía Occidente del Islam y el mundo árabe en general, porque esto, como he dicho anteriormente, se llega a confundir. Un ejemplo es la caricatura que os muestro a continuación, en la cual vemos dos imágenes separadas. Por un lado, un musulmán con su barba, detrás de su mezquita que está rezando, y por otro lado, un señor con un turbante, con una barba despeinada, con un cuchillo ensangrentado y con cara de loco. Pues vemos que este señor está colérico. Luego vemos abajo que hay una linterna. Esta linterna tiene dos partes. Por un lado tiene las líneas rojas de la bandera americana, pero en vez de culminar con lo que es las estrellitas de la bandera americana, vemos que las estrellas hacen más bien referencia a Europa, con esas estrellas doradas. Por tanto, te está haciendo una referencia, digamos, a esa crítica de Estados Unidos y Europa, o Occidente, por decirlo de algún modo, que señala o que refleja a lo que es al terrorismo, mientras que el musulmán, digamos, piadoso, que reza y que no se meta con nadie, digamos, no lo señala. Es decir, está haciendo hincapié en ese otro. Entonces, ¿qué ocurre? Teniendo en cuenta este ataque, esta respuesta pacífica, por decirlo de algún modo, los resultados de esta investigación declaran que Mahoma aparece en distintos diarios satíricos europeos, sobre todo en Charlie Hebdo, y están desarrollando un sentimiento de posverdad, es decir, están contando una verdad a media, nos están mostrando a los musulmanes como terroristas, cosa que no es así, no todos los musulmanes son terroristas, eso hay que decirlo y hay que tenerlo claro. Por lo tanto, está generando un sentimiento de discriminación, que está desarrollando un sentimiento a su vez de islamofobia, es decir, se está generando un odio hacia el Islam, un odio hacia los musulmanes, por decirlo de algún modo. Es decir, está provocando una discriminación dentro de un sector que en Europa, digamos, es bastante potente, por decirlo de algún modo. Por otro lado, también estas caricaturas pueden ser consideradas una forma de blasfemar el Islam, como acabamos de ver, ¿no? Más que una libertad de expresión. Es verdad que debemos estar de acuerdo en la libertad de expresión y en la manera de transmitir las ideas y que todo el mundo esté informado. Pero en este caso no estamos informando, en este caso, como acabo de decir, estamos generando un sentimiento de posverdad. Estamos mostrando una cosa que no hay, al mismo tiempo estamos atacando contra la imagen del profeta. Por lo tanto, ¿existe libertad de expresión? Sí, existe libertad de expresión, puesto que las caricaturas están ahí. Otra cosa es que se esté generando una blasfemia en torno a una religión y un sentimiento de odio en torno a un grupo determinado, como también acabamos de decir. ¿Qué ocurre? Si nos adentramos en las conclusiones, podemos encontrar, en primer lugar, es que el Islam, la representación a Mahoma está totalmente prohibida, no porque sea algo malo, sino porque directamente podemos decir que se trata de evitar la idolatría. Mahoma es un hombre humano, por lo tanto, como es un hombre humano, no puede ser representado. ¿Por qué? Porque podemos perder todo el principio del Islam, eso hay que tenerlo en cuenta. No se representa por sentimiento de es que no se puede representar, es que genera odio cuando hablamos con la gente normal de calle. No se representa porque no entiende la idolatría. De hecho, si nos vamos a otra rama del Islam, como la Shia,
podemos ver que existen representaciones, pero respetuosas. De hecho, también si nos vamos a las miniaturas, podemos encontrar que se queda representado, pero el rostro estaba velado. Es decir, no buscamos la idolatría, el Islam es buscar la unicidad de Dios, por lo tanto la representación de Mahoma no tiene cabida. Por otro lado, también hay que decir que la religión islámica también es analizada dentro de lo que son los propios caricaturistas árabes. Dentro del mundo árabe hay que destacar que existe un género de caricaturas bastante arraigado, en el cual se critican temas políticos y sociales de una manera abrumadora. Y la religión es un tema social y la van a criticar temas como la doble moral y temas también como la necesidad un poco de abrir la mente hacia determinados temas, ¿no? Por tanto, no podemos verlo como algo totalmente que los musulmanes no tienen caricaturas o no quieren hacer representaciones. De hecho, como acabo de comentar, el periódico Al-Watan hace una representación criticando la situación que hay en Occidente respecto al Islam. Por tanto, no se trata ni de insultar ni de generar odio, sino también de hacer una crítica elegante que provoque la risa. Es decir, podemos seguir la línea de los caricaturistas musulmanes, es decir, se puede hacer críticas a la religión, puesto que obviamente no están libres de ser criticadas, pero desde un punto de vista desde el respeto, no desde el odio, como está haciendo obviamente Charlie Hebdo y las otras revistas y los otros movimientos que acabo de comentar. Con todo, daros las gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado mi participación. De todas maneras, si os ha quedado alguna duda y queréis preguntar o queréis añadir algo, con mucho gusto os la responderé. Muchas gracias y seguimos en el Congreso.